Ya hace un tiempo en este canal fueron exploradas las 3 precuelas de Star Wars, una trilogía que apuntó a hacer algo distinto de lo que los fans esperaban. Es bastante sencillo explorar estos largometrajes buscando sus intenciones, logros que no se suelen visibilizar, como así también entender el detrás de sus errores y comprender lo que muchos interpretan como falencias, pero que tuvieron una intencionalidad por parte de George Lucas, así que técnicamente no son errores. Pero, ¿cómo hacemos eso con Star Wars? Posteriormente conocido como Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Este peliculón, como ya todos saben, fue un éxito instantáneo que redefinió el cine y no te estoy diciendo nada nuevo con eso. ¿Qué podría aportar este humilde canal en una conversación que lleva añares en internet tirando flores a discutiblemente la película más importante, o por lo menos una de las más importantes, de la década de los 70? Bueno, hola y bienvenido a PBZ. En el día de hoy vamos a explorar cómo Una Nueva Esperanza ha ido cambiando en el tiempo, los desafíos que enfrentó en el pasado, elementos claves en su diseño que llevaron al éxito y que no son tan conocidos, e incluso un fenómeno de los últimos años donde los fans más nuevos la están considerando una de las entregas más flojas, o por lo menos no más amadas, de las 2 trilogías de Lucas. Naturalmente, nada de lo planteado acá debe ser tomado como que vengo a imponer una verdad absoluta, ni nada por el estilo. Esto es un diálogo entre vos y yo, donde en el mejor de los casos, ambos salimos aprendiendo algo de este largometraje a partir de las interacciones de mi video y tus comentarios. Así que empecemos por... Como ya exploramos en el video de la amenaza fantasma, George Walton Lucas Jr. no es tu director promedio, especialmente en esa época. Pensarlo como un Steven Spielberg o un Coppola siempre lleva a no entenderlo como autor y ni hablar de lo que intenta hacer con sus películas. George es un tipo que, a diferencia de la mayoría de los directores de cine, no inició su trayectoria académica universitaria en las artes, sino en las ciencias sociales, específicamente entre las ramas de la sociología y la antropología. Esto implicó una mirada muy particular en aquello que le interesaba contar y cómo hacerlo. Podríamos decir que su trayectoria académica previa al cine terminó forjando a un director bastante atípico que puede pensar por fuera de ciertas reglas del cine, como así también la manera en que interpreta la realidad y el arte, teniendo un impacto directo en Star Wars como pieza de ficción y producto. También definiendo cómo se forjaron estas películas y los desafíos particulares que tuvo que enfrentar debido a estas variables en juego. El primero de estos elementos lo podemos ver en el guión de Episodio 4. El libreto original, George tardó en hacerlo 2 años y el producto final era tan masivo y complejo que terminó siendo más extenso que el guión del Retorno del Rey. No es poco común que una producción se exceda en el libreto en términos de tamaño. No por nada tenemos versiones extendidas de largometrajes y cortes del director, pero lo que suele ocurrir es que cuando eso pasa, se tiende a tomar la totalidad de la historia y vas quitando escenas que no son tan vitales o que entorpecen el ritmo de la película. Pero George, en lugar de limitarse a suprimir cientos de escenas, hizo algo bastante atípico. Dividió el guión y terminó utilizando solamente la primera parte para hacer lo que terminó siendo Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Sí, el libreto es tan complejo que en su interior se encontraban lo que terminaron siendo los borradores del Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Si bien no estaban tan pulidos como para saber cosas como que Leia era la hermana de Luke, desde un inicio Lucas tenía claro varias cuestiones clave, como que por ejemplo Vader era el padre del protagonista, como así también que todo termina con la destrucción de la Estrella de la Muerte. Es por eso que estas 2 escenas se repiten. George copió el que terminó siendo el cierre de Return of the Jedi en A New Hope, porque le faltaba un final memorable y hollywoodense. Por otro lado, las precuelas no habían sido planeadas desde un inicio, pero había mucho material de sobra porque antes de empezar a escribir la historia principal, Lucas sentía la necesidad de saber de dónde venían los personajes, su origen, qué es Tatooine, por qué Luke está ahí y no Vader, cómo llegó Obi-Wan a ese planeta. Cientos de detalles escritos, los cuales no fueron expresados en la trilogía original, pero que forjaron a la historia con sus personajes y fortalecieron su relación con las precuelas, sirviendo de un sutil preludio de lo que estaba por venir muchos años después. Tomemos mi ejemplo favorito para explicar un poco mejor esta idea que te estoy contando.
Obi-Wan posiblemente es uno de los mentores más icónicos y amados del cine, y sin embargo hay ciertos detalles que son tan sutiles que cuando te los cuentan es imposible que no te explote la cabeza la lógica que le metió por detrás George Lucas. En el libro Star Wars Archive de Paul Duncan, George cuenta que cuando escribió el guión de episodio 4 ya sabía cosas sobre cómo era la Orden Jedi antes de caer, algo que para él, desde su lado como guionista, era importante ya que influye en cómo se comportarían los personajes. La cuestión es que un dato que el director había decidido desde el principio es que a los Jedi se los llevan desde pequeños a la Orden, dejándolos sin conexión con sus familias. Y si bien parece un dato con poca importancia en el contexto de la trilogía original, fue la razón que tuvo Lucas para que Kenobi le pidiera a Luke que abandonara su vida y a su única familia como si fuera algo de poca importancia, ya que sabiendo esa información de los Jedi, es lógico que Obi-Wan, al haber sido criado en el templo, carezca de ese apego emocional y no pueda entender lo que está pasando Luke del todo. Cuando leí eso me explotó la cabeza. No es tan común ese nivel de construcción del mundo solo para que sea un marco de referencia para el guionista y no en servicio de estar en un primer plano en la historia. Así, George creó cientos de detalles porque George Lucas no escribe como tu típico guionista, sino bajo la lógica de un sociólogo o un antropólogo. Pero estos detalles de planificación relacionados con su pasado académico fueron las únicas cosas que consagraron a Star Wars como algo distinto, como un éxito sin precedente hasta ese momento en la década. Bueno, una ventaja de haber estudiado ciencias que analizan la realidad social es que te permiten observar cosas que otros no pueden ver, especialmente desde el cine. O eso es lo que dice George Lucas. La década de los 70 fue una época muy compleja desde lo social y lo cinematográfico en Estados Unidos. Es una era marcada por el fracaso de la guerra de Vietnam y el país estaba en las puertas de la etapa más compleja de la Guerra Fría. No es ningún secreto que la vida real afecta al arte y el cine en este periodo no fue la excepción, creando largometrajes complejos en mensaje como fue el que cerró la década, Apocalipsis Now. Las películas en esos tiempos tendían a comunicar ideas complicadas de una forma totalmente particular, algo deprimente según mucha gente que vivió ese periodo, y que realmente no servían como un escapismo. De cierta forma, una lectura muy acertada de George es encarar ese conflicto, incertidumbre y estrés a la guerra contra los soviéticos desde un lugar totalmente distinto, de una forma más accesible, porque además recordemos que para este tiempo el único referente medianamente exitoso de ciencia ficción era 2001 A Space Odyssey de Stanley Kubrick, que por si no la viste es muy densa en términos de lo complicada que es y realmente no es accesible para un público de masas. Es una película que te demanda pensar y analizar cada cuadro todo el tiempo. Star Wars, por otro lado, triunfa porque si bien explora ideas similares a todas estas cintas contemporáneas de sus tiempos, lo hace desde la nostalgia. Una cosa particular que hizo el episodio 4 fue evocar a lo que le gusta a Lucas, el cine con el que él había crecido, ya que sin la necesidad de tomar ningún IP viejo y hacer un reboot, logró recapturar lo que 30 años atrás amaba la gente del cine y en un sentido en los 70 se estaba añorando: los serials, los primeros westerns y mucho más, todo mientras al mismo tiempo se creó a un personaje principal que se lo ve afrontando conflictos muy comunes para cualquier persona en algún momento de su vida, volviéndolo empático automáticamente para todo el público. En palabras del mismo George Lucas, en un sentido, Luke Skywalker es el hijo de Flash Gordon y del reflejo de lo que yo y muchos otros estábamos pasando en esa edad. Podríamos decir que Jorgito realizó por segunda vez el mismo truco, ya que el éxito de American Graffiti nació de la misma manera. El director vio un público que anhelaba tiempos más simples y los atrapó presentándoles algo que evoca esos viejos tiempos junto a personajes con problemas mucho más humanos, como lo es la incertidumbre de decir adiós a la vida de secundaria y verse con la necesidad de enfrentar una realidad como adulto. Así fue como George usó algo superficialmente simple como la puerta a un mundo un tanto más complejo de lo que hubiera imaginado cualquier miembro de la audiencia, como por ejemplo que es una crítica a Vietnam y la postura que tomó Estados Unidos y los peligros que afrontamos de bajar la cabeza ante la tiranía de ciertos sistemas políticos. Pero ¿cómo comunicar desde una historia tan simple los sentimientos y ansiedades de una Norteamérica post-Vietnam, mientras al mismo tiempo intentas mostrar un mundo sci-fi sin precedentes para un público tan masivo? Bueno, podríamos decir que es un camino con
El desafío de la comunicación es el punto de Star Wars Episodio 4. No es ningún secreto que el largometraje, así como sus predecesoras, tiene una cinta clásica que la inspira y la guía en lo que terminó siendo, y en este caso es la fortaleza escondida del legendario Akira Kurosawa. Pero lo que muchos no se preguntan es, ¿cómo influyó ese largometraje a Star Wars? ¿Fue simplemente el duelo de espadas samurái? ¿O la presencia de una princesa? ¿O se dio algo más? Porque decir que Star Wars fue revolucionario simplemente por copiar una película de Kurosawa no es hacerle justicia al ejercicio de George. No era para nada raro en esa época calcar historias de origen que, hasta donde sabían los directores en ese momento, nadie de este lado del charco iba a ver. Por ejemplo, Los Siete Magníficos es una película de la década de los 70 que copia y localiza en el lejano oeste la historia de Seven Samurai de Kurosawa. Por un puñado de dólares, uno de los largometrajes más icónicos de Clint Eastwood es literalmente Yojimbo. Lucas hizo más que copiar a Kurosawa, no solo transformó a los campesinos en droides. En sus propias palabras, cuando en la universidad lo hicieron ver la fortaleza escondida, debido a su formación previa e interés personal, se vio muy fascinado con el hecho de que no sabía nada de la cultura japonesa o el contexto histórico que el largometraje da por entendido, y sin embargo, la obra de Kurosawa le hizo sentir a este autor cosas y tuvo un impacto tremendo en él. Esa es la verdadera influencia de Kurosawa sobre Star Wars Episodio 4, el desafío de intentar alcanzar el masterclass del director japonés de poder contar una historia que conecte con su audiencia a pesar de ocurrir en un contexto exótico y desconocido. ¿Y qué más exótico y alienante que el mismísimo espacio? Y ese es el disparador inicial que forja la historia de las Guerras de las Galaxias, ya que todas las decisiones en el largometraje giran en torno a llegar a ese objetivo de conectar con el público sin realmente darles mucho contexto del universo donde transcurre la historia. Es por eso que de todo lo que tenía escrito hasta ahora, Lucas decidió empezar por acá y no ir, por ejemplo, a lo que tenía anotado las precuelas. Es un dato ya sabido. I remember the very first week of shooting was in North Africa, in Tunisia. I was talking to George then, and he talked about how originally it was 4 trilogies of 12, which was really puzzling to me. And I said, well, why? And I said, well, why are we starting from the middle? And he said, well, this trilogy is the most commercial. Y en serio, no es una exageración decir que A New Hope es la película más accesible de las 6. Es el punto de entrada perfecto para un público de los 70s que jamás había visto algo así en su vida. ¿Cómo logró esto George? Bueno, el largometraje no se detiene en cada detalle como pasa por ejemplo en Harry Potter, donde todo elemento presentado es explorado y nunca queda de fondo. Esto Lucas lo hace buscando que se sienta el mundo más orgánico, que la audiencia logre interpretar que este es el día a día de los personajes y además, de forma no intencional, crea una estrategia de marketing perfecta donde la gente siempre se queda con ganas de saber más de todos los detalles sin explorar, dando origen a guías, juegos de mesa con información extra, cómics, libros y mucho más. Por otro lado, la historia en ese contexto tan alienígena, desde lo visual, que siempre es el fuerte de George, nos deja claro lo mínimo y fundamental que necesitamos desde el primer plano, desde el segundo 1 de la película. Estamos en el espacio, en un lugar que claramente no es la Tierra, y hay un ataque donde hay una nave que representa algo más poderoso que la otra, por eso domina la escena utilizando los ángulos y la composición de la toma. Cuando le pegan un tiro muy fulminante a la nave pequeña, se da una transición perfecta donde vemos a los droides sufriendo el impacto, dejando claro que ellos se encuentran en el vehículo que está escapando. Durante todo ese proceso, durante toda esta etapa, hay un montón de elementos que nos permiten entender cuestiones básicas de la historia. No sé, el diseño de Vader siendo un samurái negro infernal con un ejército de hombres que parecen esqueletos armados, nos dicen todo lo que necesitamos, o por lo menos todo lo que hace falta para saber que es el villano de la historia y que tenemos que escapar junto a R2 y C-3PO. Para el colmo, los droides son lo más importante. Sin ellos, la historia no funciona. No solo son ese cable a tierra inicial del conflicto galáctico enorme que hay entre rebeldes contra el Imperio en esta transición que vimos recién, sino que desde las mecánicas del guión se los presenta con una mirada perdida. Ellos, al aterrizar, están como la audiencia, en un mundo desconocido, haciendo que ciertas explicaciones de cómo funciona este mundo no se sientan fuera de lo natural. Son una excusa perfecta para que Luke les explique cosas y por extensión aprendamos también nosotros. Lo mismo ocurre con el joven Skywalker una vez llegado a esta mítica escena de la compra de los droides, donde se genera un pase de batón sobre
sobre el protagonismo en el largometraje, haciendo que una vez que salgamos de Tatooine, lo mínimo y fundamental se lo van a tener que explicar al joven Skywalker porque, al igual que nosotros, a esta altura de la cinta, solo sabe del planeta desértico. Por diseño y necesidad de ser la primera entrega, con un público menos sofisticado en relación al consumo de este tipo de historias, los personajes, sus motivaciones y la narrativa en sí misma son bastante simples, tomando una de las estructuras más básicas que hay, el monomito, y la gente lo amó por ello porque además fue acompañado en silencio por todas estas técnicas y decisiones audiovisuales que acompañan a la audiencia durante todo el camino y lo agarran de la mano sin que se enteren. Esta simpleza fue necesaria porque ya de por sí el mundo es re complejo para el público de los 70s, creando así una película universalmente accesible que para los más jóvenes va a ser un mito moderno, incluso en algunos casos moldeando su vida, como toda buena pieza de ficción con sustancia detrás de ella. Fue legítimamente una experiencia positiva y llena de esperanza en un complejo mundo post-Vietnam que necesitaba justamente eso, ver al pequeño triunfar sobre un gran villano. Star Wars es un clásico instantáneo, una celebración de todo lo que vino antes, y no solo del cine tradicional, tomando elementos de radiodramas y serials de los 40, esencialmente dos formatos y formas de contar historias que habían muerto 30 años antes. Eso dio como resultado un western con ciencia ficción, pero con elementos mágicos en el espacio, el escenario más universalmente alienante para la audiencia de cualquier parte del mundo. Podríamos decir que en un sentido, gracias a todo esto, Star Wars fue ciencia ficción para la gente que no le atraía lo que en ese entonces se comprendía como ciencia ficción. No es casualidad que Alec Guinness tuvo fe en el proyecto. Él fue el primero en entender qué hacía Star Wars especial. And then when I opened it and found it was science fiction, I thought, oh, crumbs, this is simply not for me. And then I started reading, and it seemed to me the dialogue was pretty ropey. But I had to go on turning the page, and I mean that's an essential in any script. You've got to know what happens next, or what's going to be said next. And I went on reading, and I thought, no, I like this. Un ejemplo perfecto de ciencia ficción para alguien que no le interesaba la ciencia ficción como él, y sin embargo se devoró la historia. Posiblemente la trayectoria del actor no solo fue clave como parte de la película, sino también de la producción, ya que el actor fue el que más apoyó a George en todo el proceso, porque, seamos honestos, es inevitable que en una producción como Star Wars no surja. Entonces nos encontramos frente a un largometraje conceptualizado por una persona que no le importa demasiado las reglas del juego del cine o la industria detrás de él, dando como resultado un proyecto bastante único que implica repensar un montón de cosas que jamás se habían cuestionado. Naturalmente, el primer gran desafío estuvo en los ejecutivos de Fox, quienes le dijeron en la cara al director que no entendían el atractivo de la película y solo le dieron el ok por los números que había generado American Graffiti, pero esa desconfianza tuvo consecuencias. Generó que la producción fuera condicionada. Por ejemplo, Lucas explicó varias veces que cuando fueron a filmar en locaciones como Túnez, hubiera amado tener una semana más de filmación, pero no se quiso arriesgar a pedirla porque si lo hacía, los ejecutivos iban a perder todavía más la fe en el proyecto debido a que estaban muy alterados al sentir que las ideas detrás de la cinta no eran una apuesta segura. No entendían Star Wars y una de las cosas que evitaba que dieran marcha atrás fue ver la seguridad de un actor de la trayectoria de Alec Guinness con una mentalidad de muchachos, vamos a hacer historia con esto, y de un director estrella en ascenso como Steven Spielberg que envidiaba la visión de su mejor amigo con lo que estaba por lograr. Incluso los ejecutivos, ante tanta ansiedad, intentaron forzar escenas de Luke intercaladas con la batalla de apertura, rompiendo todo el ritmo narrativo porque la gente de Fox simplemente no podía imaginar una película donde en los primeros 20 minutos no sale el protagonista y terminamos siguiendo a dos robots en el desierto. En un sentido, no se los puede culpar. ¿Quién carajo podría pensar que eso iba a ser un boom comercial? Pero Star Wars no solo enfrentó un desafío burocrático, sino también uno puramente tecnológico. La visión de Lucas llevó a prácticas que no existían en ese momento en Occidente. Tomó la idea de Kurosawa, del mundo vivido, y mandó a que todos los fondos, ropas y props fueran dañados para que se sientan utilizados, más reales. Además, mientras en las precuelas George y su equipo,
en términos de efectos especiales y técnicas de filmación exploraron territorios que jamás se habían visto en una escala tan grande, digamos que en episodio 4 y la trilogía original en general es distinto. Se buscó repensar lo que ya existía desde un ángulo nuevo, y en un sentido, y tal vez sin saberlo, llevaron a su máxima expresión aquello que ya se conocía. Las precuelas descubren nuevas formas de filmar, mientras que la trilogía original perfeccionan formas de filmar que ya se habían dado antes. Por ejemplo, en términos de diseño de sonido, no solo que fueron los pioneros en estéreo, sino que como George viene de la escuela del cinema verité, es decir, un tipo de cine a lo documental, al ser el realismo algo innegociable, forzó al equipo de audio no solo a buscar sonidos únicos e irrepetibles que si suenan van a ser sinónimos de Star Wars, como por ejemplo y también que si los pones en otros lados pensás en Star Wars, sino que también pidió que se crearan sonidos para un universo mundano y vivido, que suene natural, haciendo que los técnicos tengan que crear los efectos especiales, luego reproducirlos en una habitación, volver a grabarlos desde ahí para que pierdan cierta calidad y ganen cierto eco, y después de eso se los termina incorporando a la cinta, quitándoles esa calidad de estudio, algo que fue clave para mejorar la inmersión. Todo aspecto que hoy en día ni pensamos se tuvo que discutir. ¿Cómo suena R2? ¿Qué voz le ponemos a un robot que no habla pero tenemos que comunicar a la audiencia? ¿Cómo hacemos que nos haga entender lo que siente sin meter subtítulos? Fue un proceso de sentarse y pensar, idas y vueltas entre el director y sus distintos equipos creativos. Con los efectos especiales no fue diferente. Todos sabemos la revolución que fue la trilogía original, pero realmente ponemos en dimensión el trabajo que implicó. No solo que para los que querían contar desde lo visual, Lucas se vio forzado a fundar Industrial Lights and Magic, reviviendo el mundo de los efectos especiales que en esa época estaban empezando a morir, sino que tuvo que desarrollar un montón de tecnología nueva en el proceso. En un sentido estamos hablando de un largometraje con un presupuesto bajo para la escala que busca encarar y las nuevas tecnologías que se vio forzado a desarrollar. Muy complicado el contexto. Una nueva tecnología implica quemar mucho tiempo en desarrollarla para que a veces no funcione y elegir el método que permita crear la escena deseada. Y ni hablar de los cientos de imprevistos que van desde el movimiento de las naves hasta la integridad física de los droides. Esto también significa buscar la mayor efectividad al menor costo para maximizar los recursos a disposición del equipo creativo. Por ejemplo, no se puede negar el increíble trabajo que se hizo en las locaciones, donde un hotel en Túnez, simplemente con 2 o 3 props, se vuelve un hogar en un mundo muy lejano, o como, si clavamos esta cosa extraña en la arena, ya no estamos en un desierto cualquiera, sino en un mundo alienígena del que poco sabemos. Incluso George tenía una forma muy revolucionaria de pensar algunas escenas, ya que realizó la dirección de fotografía pensando en las dificultades de los efectos especiales, algo re difícil de encontrar en la industria incluso hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a explicar con el que a mí fue el mejor caso que encontré. No es casualidad que Leia se encuentra encapuchada cuando pide la ayuda de Obi-Wan. George la filmó así al principio del rodaje porque sabía que eventualmente iba a tener que aparecer como un holograma pidiendo ayuda a Ben. George pudo prever en su cabeza, cuando todavía ni existía la tecnología para llevar adelante el efecto especial, que si utilizaba a Carrie Fisher sin nada puesto sobre su cabello, este no se iba a ver con el fondo y el holograma parecería como una cara flotando sin el resto de la cabeza. Así, hay cientos de decisiones tomadas por Lucas a lo largo de las 6 películas pensando en tecnología que cuando él estaba rodando estaba en un estado hasta casi hipotético. También hay cuestiones más prácticas, como que no había plata para tener muchas naves en el hangar en el cierre del largometraje, y simplemente jugando con la iluminación y moviendo 2 props entre las tomas se creó una ilusión de un hangar lleno. Así que en retrospectiva, frente a lo que parecía un desafío inviable, vemos que Star Wars fue un masterclass tras masterclass de realización audiovisual, maximizando los recursos en más de un sentido. Y sin embargo nos encontramos con... Ahora, una de las cosas que mencioné al principio es que Star Wars Episodio 4 cambió un montón con el tiempo por varias razones, y no solo me refiero a las ediciones especiales, sino a otras variables. De cierta forma, esta película podríamos decir que cambió 3 veces. La primera fue cuando la relanzaron al cine poco antes del estreno de El Imperio Contraataca, cuando a George le permitieron hacer algo que planeaba desde el principio, pero que Fox naturalmente no quiso porque lo aterró: ponerle a la película el subtítulo de Episodio 4, Una Nueva Esperanza.
lanza. Eso ya de por sí cambia toda la experiencia. ¿Cómo que estamos a la mitad de la historia? ¿Existe un mundo antes de Luke Skywalker? No puede ser. Necesito saber qué onda. Y después vienen los cambios a partir de los 90s con las ediciones especiales, cambios que no vamos a analizar uno por uno puntualmente acá, pero si hay interés en que lo haga, por favor decime en los comentarios y si veo que hay suficiente interés, lo hacemos en otro video. Pero eso no quita que hay algunos ajustes que quiero resaltar que son indicadores de los verdaderos cambios que sufrió el largometraje. A ver, Star Wars cuando salió en el cine era una película muy rápida para su audiencia. Te tiraba a un mundo que no entendías, siendo un público que no estaba acostumbrado a ver, por ejemplo, alienígenas. Pero con el pasaje del tiempo, el público se fue aclimatando a este tipo de historia, por lo que generaciones posteriores terminaron viendo el episodio 4 como una cinta bastante lenta y tranquila. Ironic. Y eso se refleja en cómo la historia fue ajustada en las versiones especiales. Ajustes que realmente no restan, sino que son sinónimos de ese cambio de paradigma cultural alrededor de Star Wars. Pensemos en el manejo de los alienígenas. En la versión original, hasta la llegada a Mos Eisley, no hubo mucha revelación de extraterrestres. En las naves hay humanos, Vader parece un robot, no sabés bien qué es. Como mucho vimos a los Tusken Riders, pero que tienen el cuerpo puramente cubierto y están enmascarados, al igual que los Jawas, que fuera de su estatura, nunca los vemos realmente. Mucho impacto no dejan, siguen siendo bastante humanoides. Deja que la imaginación los interprete como que puede haber humanos abajo. Pero una vez que la película te va aclimatando a animales fantásticos, robots y estos alienígenas todos tapados, llegamos a una ciudad llena de villanos y sabandijas, Mos Eisley, y ahí explota todo con la cantina. La cantina tuvo un shock cultural tan grande que personajes que no tuvieron ni 20 segundos en pantalla quedaron cristalizados en el imaginario cultural del mundo por el resto de la historia. Simplemente era algo nunca antes visto. Un despliegue de creatividad que quedó en el fondo, un mundo que era inimaginable hasta ese momento y además de todo un mundo vivido. Es a partir de acá, luego de ese shock, que la película introduce personajes como Chewbacca y Greedo que tienen roles más importantes. Es un proceso de aclimatación, algo que va ascendiendo progresivamente. Pero con el tiempo, dicho factor de shock, dicha necesidad de aclimatar, se pierde. Los aliens se volvieron algo normal en las películas y en las series. Y además, ahora en los 90, era una realidad que Star Wars Episodio 4, por lo menos a los ojos de George, no iba a ser más la puerta de entrada al mundo de los Skywalker, sino que serían las precuelas, ya que, recordemos, para Lucas el orden correcto es el cronológico, lo que hace que las 6 dialoguen mejor. Pero es por eso que ahora, en ese contexto, Mos Eisley se siente vacío y ya no hace falta agarrar tanto de la mano a la audiencia para que el impacto de ver tanto alien junto los descoloque. Y en un sentido, creo que acá podemos apreciar todo lo bueno y malo de las ediciones especiales. Por un lado, podemos apreciar correcciones de efectos que simplemente estaban limitados por la época y no se pudieron llevar adelante como se esperaba, como lo es el hecho de que el Speeder de Luke no parece que estuviera volando, y la forma en que fue reparado este problema hace que parezca que siempre estuvo en la película. También está bueno como algunas tomas panorámicas fueron enriquecidas, desde cómo ahora se pueden apreciar a la distancia pequeñas naves entrando y saliendo del puerto y se ve fauna que Luke menciona en la película. Ahora con estos cambios, Mos Eisley se siente más como un puerto imponente y no un pequeño set luchando por venderte que es una ciudad. Suma un montón, legítimamente para mí es la versión definitiva del lugar, pero acá también se pueden ver algunas cuestiones y errores, los cuales pueden ser arreglados en el futuro, pero que por ahora destacan y mucho, que para mí son los animales grandes en CGI. Estas criaturas, si bien están buenas a nivel mundo, sumando mucho a lo que es la construcción y demás, se sienten muy fuera de lugar porque se sienten realizados con una técnica que no coincide con la década de los 70s, entonces destacan un montón para mal. Y es irónico porque en la cantina podemos ver un masterclass de ILM metiendo aliens nuevos que se sienten como parte del largometraje desde siempre porque los crearon utilizando efectos prácticos acorde a las técnicas de los 70s. De nuevo, estos cambios no destruyen las películas y las ediciones especiales fueron algo totalmente nuevo, inclusive como modelo de venta para la época, que sirvieron de lección para que otros directores hagan lo mismo, pero de una forma más sutil que no se note. Por ejemplo, Martin Scorsese, el hombre de cine, ha realizado ajustes de este estilo en varias de sus películas, como en Goodfellas, cuando ves que una patente falsa se cae de un auto en una escena y bueno, lo corrigió. Ejemplos así hubo en cientos de películas de directores que gracias al éxito de las ediciones especiales les permitieron hacer estos arreglos que los torturaron por años, pero aprendiendo los tropiezos de George siendo el pionero de la idea.
Incluso fans han encontrado la vuelta de cómo hacer más orgánicos algunos cambios. Por ejemplo, la escena de Jabba no hay forma de que quede bien porque el CGI del gusano simplemente no se mezcla con grabaciones de los 70s, mientras que el Boba Fett en esa toma, totalmente nuevo también, nadie lo cuestiona. Está muy bien, porque el usar una técnica acorde a la época es la clave para generar la ilusión de que eso siempre estuvo ahí. Y la verdad, ojalá algún día hagan esto y sigan la línea de un fan de utilizar elementos de tecnología de las precuelas que pueden interpretar a Jabba de una forma más orgánica, donde su efecto de holograma ocultaría mucho mejor el CGI. Y además sería una solución a ciertas limitaciones con la actuación de Ford pasando por detrás del alien. Después de todo, los hologramas es algo que ya se hacía en la trilogía original. Y es por eso que creo que también la percepción de las películas ha cambiado en el tiempo. El contexto alrededor de ella y el público es otro, pero también Star Wars cambió para siempre. Vos ahora venís de ver esto y de golpe todo baja un cambio. Es normal, es parte de lo que implica el avance en el tiempo y el haber recontextualizado a Star Wars como parte de una saga de 6 películas donde A New Hope está a la mitad. Igual, de si es necesario o no la edición especial es una discusión para otro día. Así que bueno, a pesar de que pase el tiempo y la audiencia vaya cambiando y el episodio 4 ya no sea el más amado de todas las entregas, por abajo solamente de, no sé, episodio 5, eso jamás va a quitar que fue y es una obra maestra que empujó al límite tanto en tecnología como a nivel industria lo que podía ser el cine. Ideas tan avanzadas y creativas para la época que muchas se quedaron en el tintero porque simplemente no se las podía llevar adelante, donde en el proceso inspiraron a cientos de cineastas venidos y por venir. Por lo que así tu versión favorita sea la clásica o la edición especial, tomando en cuenta las precuelas, eso nunca va a quitar que aunque episodio 4 cambió para siempre, nunca va a dejar de ser una gran película que capturó y capturará el corazón de varias generaciones de formas diferentes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ha pasado un tiempo desde que teníamos uno de estos videos. Agradezco a los Patreons en pantalla. Si es la primera vez que estás en PBZ, te dejo acá unos videos. He analizado todas las precuelas y algunas de las series de Disney también. Y otras cositas más. Espero que el video te haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos la semana que viene.